Mires, les comento que el Jurado Nacional de Elecciones presenta el libro La Identidad Necesaria. Lo tengo precisamente en esta mano y es un libro del abogado Marco Antonio Ramírez. Nos encontramos en este momento con él y nos va a hablar un poquito de lo que ha significado esta investigación y básicamente la participación y representación política del pueblo afroperuano. ¿Cómo está, señor Ramírez? Bienvenido, muy buenos días. Qué gusto, encantado de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo nace la idea de realizar esta investigación y finalmente esta publicación? Bueno, el libro es el resultado de mi tesis de la maestría en Derechos Humanos y Democracia que llevé en la UNSAM Argentina y el máster con el Jurado Nacional de Elecciones sobre pruebas electorales y gobernabilidad. Allí decidimos que esta investigación de ambas tesis sea resultado de este libro, ¿no? Lo que hicimos en este momento era demostrar por qué hay pocos afrodescendientes que llegan a ser congresistas y por qué los pocos que han llegado no han logrado generar algún tipo de medidas diferenciadas para garantizar una mejor vida para las personas afrodescendientes, ¿no? Entonces el libro trata de eso, de responder a una pregunta: ¿por qué somos pocos los afrodescendientes que llegamos a ser alcaldes, ministros, gobernadores, regidores, en general, ocupar puestos de toma de decisiones? ¿Y qué está pasando con la población afroperuana que no está incidiendo en la vida política del país, ¿no? Y eso intenta hacer. Es importante que todos nos sintamos identificados en nuestro país y es importante resaltar la cantidad de afrodescendientes que existen en el Perú. ¿Podría comentarnos? Bueno, según el último censo del año 2017, que fue el censo que incluyó por primera vez una pregunta de autoidentificación étnica, las personas consideradas como negras, zambas, morenas, mulatas, afroperuanas, afrodescendientes en el país suman alrededor del 3,6% de la población nacional. Sin embargo, cuando vemos quiénes ocupan los cargos de toma de decisiones a nivel distrital, provincial, no suelen estar representadas proporcionalmente esta cantidad de personas afrodescendientes en estos cargos de toma de decisiones. Otros documentos, encuestas, señalan que la población afroperuana es alrededor del 10% de la población nacional, o sea, 1 de cada 10 personas es afrodescendiente. Sin embargo, aún más, cuando vemos en el Congreso, no hay de los 130 congresistas, 13 que son afrodescendientes, ¿no? Entonces el libro trata justo de eso, de pensar por qué esta democracia que la hemos construido todos y todas sigue todavía invisibilizando a un grupo importante de la población y que no ha logrado, a pesar de los siglos después del sometimiento y la esclavitud, ocupar un mejor nivel de vida en espacios políticos, económicos, culturales, ¿no? Y es importante un poco invitar a la gente a reflexionar sobre esos temas, ¿no? ¿Actualmente existen acciones afirmativas que garanticen o permitan la representación política de esta comunidad? Bueno, en Perú no tenemos ninguna acción afirmativa. En Perú, como saben, tenemos acciones afirmativas directas para personas indígenas, tenemos cuotas electorales, tenemos también cuotas para jóvenes, tenemos una cuota también para otros grupos en América Latina, incluso en Colombia existen reserva de escaños para población afrodescendiente indígena en cargos públicos, por ejemplo, para acceder a la Cámara Baja o el Senado. Sin embargo, en Perú no tenemos ni una acción afirmativa directa para garantizar no solamente la participación, sino la representación política de las personas afroperuanas, ¿no? Sin embargo, han llegado algunos afrodescendientes a ocupar cargos públicos, pero como mencioné, no es proporcional a la cantidad de la población en general, ¿no? Entonces, lo que plantea también el libro es algunas reformas políticas electorales que podrían ayudar a tener una democracia mucho más robusta y que todos y todas las personas en su diversidad estén representadas en este modelo de democracia. Perfecto. ¿Cuáles son las principales necesidades o cuáles son los aspectos que son necesarios a tratar, por ejemplo, en el Legislativo Nacional? ¿Cuáles son las necesidades de esta población? Mira, lo que planteamos en el libro es que existe una serie de barreras, limitaciones, a partir de lo que fue el periodo esclavista en los años 1500 hasta el siglo XVIII. Entonces, a partir de ahí se han generado desigualdades raciales, sociales, que, a diferencia del resto de la población no afrodescendiente, la población afrodescendiente sigue todavía con dificultades en acceso a educación superior, trabajo digno, por ejemplo, o vivienda de calidad. Las medidas son varias, que pasan por reconocer, en principio, esta desigualdad,
de las personas afrodescendientes frente al resto de la población y, por ejemplo, la posibilidad de tener una ley en contra del racismo, la discriminación racial, que no tiene el Perú una ley que garantice la promoción de la diversidad y lucha en contra del racismo y discriminación racial, pero también en el Poder Legislativo la importancia de reconocer al pueblo afroperuano en su constitución política del Perú. Otros países como Colombia, Ecuador, México, Bolivia reconocen al pueblo afroboliviano, afroecuatoriano, afrocolombiano en su Carta Magna. Y eso da la posibilidad de tener a este pueblo como beneficiario o sujeto de políticas públicas de manera directa para reducir sus desigualdades. México también, Chile también lo acaba de hacer hace unos años, pero Perú no. Ha invisibilizado completamente al pueblo afroperuano a pesar de su contribución, esclavizado o no, a la conducción de este país y la nación. Entonces es importante algunas medidas que tienen que ver con el reconocimiento del pueblo peruano, la Constitución, leyes en contra de racismo y discriminación racial, pero también acciones afirmativas, por ejemplo, garantizar reserva de escaños en el sistema electoral para que más afroperuanos o afroperuanas puedan ser autoridades en una democracia que debe ser representativa para todos y todas, ¿no? Claro. Actualmente, ¿cuáles son las principales barreras que tienen las personas afroperuanas al momento de participar en política, digamos, al interior de las organizaciones políticas? El libro plantea justo algunas barreras, son 5 que hemos identificado. La primera que tiene que ver con el sistema electoral, y es justo lo que mencionamos, que no hay ningún tipo de medida afirmativa específica para la población afrodescendiente, a pesar de su desigualdad, por ejemplo, en los costos de la campaña electoral. En el Perú hacer una campaña electoral por el voto preferencial es muy costoso, ¿no? Entonces, y la población afroperuana es sobre todo empobrecida, ¿no? En Lima, por ejemplo, en Barrios Altos, Rima, La Victoria, la parte de La Paz de San Miguel, Callao, los barrios, calles donde está la población afroperuana son lugares precarios y precarizados. Entonces, tener fondos para la campaña electoral genera ahí una desigualdad en el acceso a toma de decisiones, a diferencia del resto de la población. Igual también los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos no están incluyendo a personas afroperuanas en sus listas como candidatos, ni tampoco en su militancia, ni mucho menos en los cargos de toma de decisiones al interior del partido político. Igual el racismo, la discriminación racial, hace que la gente no vote por personas afroperuanas porque piensa que no son capacitados para poder gobernar y solo son buenos para la música, el arte, el baile, la cultura. Hay una imposibilidad de ver afroperuanos ocupando cargos de toma de decisiones, y es parte del racismo y discriminación racial, ¿no? Otras barreras tienen que ver con el propio movimiento afrodescendiente, que no ha logrado también construir una candidatura que parte del movimiento social, las organizaciones, para apoyar desde abajo hacia arriba a un tipo de líder, lideresa afrodescendiente, ¿no? Y además también una serie de prejuicios, estereotipos que a la propia población afrodescendiente lo limita para poder ocupar cargos públicos, y es parte del endorracismo, ¿no? La propia incapacidad de asumirse como representante de su propio pueblo. Respecto al movimiento afroperuano, ¿existen actualmente organizaciones que velan por la participación y la representación política de esta población? Sí, según el registro de organizaciones afroperuanas del Ministerio de Cultura, su registro plantea que existen más de 50 organizaciones afrodescendientes en todo el país, ¿no? Algunas dedicadas a la vida artística, cultural, que es lo más socialmente conocido, pero algunas también dedicadas a los derechos políticos y las reivindicaciones sociales, ¿no? Hay organizaciones que se dedican a levantar su voz en casos de programas racistas, en los medios de comunicación, y otras, por ejemplo, promover escuelas de liderazgo para jóvenes afrodescendientes, mujeres afrodescendientes, e incluso también organizaciones que promueven la identidad, la historia, el reconocimiento de los aportes afroperuanos a la construcción de la identidad nacional, y un poco revalorar una historia que ha sido borrada por el texto oficial de la relatoría de la nación peruana, ¿no? Entonces, hay diferentes, ¿no? Muchas se dedican a diferentes temas, sin embargo, son pocas las que ven por promover cuadros políticos, mujeres, hombres, jóvenes también, que quieran asumir la vida política como una oportunidad de representar a su pueblo afroperuano, ¿no? Y ahí también una crítica, una debilidad. Perfecto. Queda claro en todo caso que en el país tenemos mucho trabajo por hacer en favor de esta población afroperuana, que tiene que estar bien representada y que se tienen que visibilizar sus necesidades. Esta investigación es bastante interesante. Si podría comentarnos cómo podemos adquirirla, cómo podemos saber más de esta. Bueno, va a estar disponible en los próximos días desde
el Jurado Nacional de Elecciones, de la tienda del Jurado Nacional de Elecciones, de manera virtual, incluso en la sede central del Jurado Nacional de Elecciones, y también está en las librerías Virrey. La ha adquirido, ha sido muy interesada en esta propuesta y van a poder adquirirla desde los próximos días allí, ¿no? Va a ser la presentación pronto, a fin de mes, el 30 de ese mes está programada la presentación, y la idea es también que todos los que están interesados en tener una democracia mucho más robusta, que represente a todos en su diversidad, puedan obtener el libro para pensarnos mejor y fortalecer nuestro sistema democrático, ¿no? Claro que sí, La identidad necesaria. Entonces es este libro que tenemos que leer. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Encantado. Cuídese. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Nosotros hacemos una pausa. Volvemos.